azul y rojo. Son los colores de los que está hecha nuestra bandera y nuestra alma. Hacen parte de nuestra fibra más profunda y son ellos los que definen nuestra entera pertenencia a la patria que por muchos años estuvo en conflicto. Amarillo intenso que refleja nuestras grandes riquezas. Azul profundo que contiene nuestros inconmensurables recursos hídricos. Y rojo que simboliza la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla y que se ha derramado durante 50 años de conflicto armado, en los que hasta ahora el único discurso era el de las armas. Hoy vivimos en un nuevo país, en la nación que se construye con la promesa de una paz duradera y verdadera. El papel del Congreso de la República fue fundamental gracias a todos los esfuerzos que se llevaron a buen término en el período legislativo 2016-2017 para refrendar los acuerdos de paz y hacerla realidad, pese a los innumerables reveses que se presentaron en el proceso. Este fue un año definitivo y trascendental para el futuro de Colombia. Los nuevos tiempos en los que todos nos sentimos representados por una misma bandera. Desde la primera conferencia que celebró las FARC en el año 64, se declaró en rebelión contra el Estado y desde entonces pretendió tomarse el poder por la vía armada. Después de años de cruda violencia, había llegado la hora de poner fin al conflicto y dar inicio a los diálogos de paz. La vieja Habana sería el marco de estos diálogos definitivos para el futuro de Colombia. Cuba y Noruega, los garantes del proceso. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno solo sería posible si este sigue 3 principios. Aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas. Lograr efectivamente el fin del conflicto, no su prolongación. Y no ceder un solo milímetro del territorio nacional. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Hay un acumulado histórico que significó que Colombia institucionalmente estaba fortalecida, porque se probó materialmente que no había ninguna opción de toma del poder por vía de las armas, pero también porque hubo una evaluación realista de que un conflicto armado interno termina siempre en una mesa de negociación. Se ha logrado establecer un compromiso serio y transparente sobre el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Hay un mecanismo de verificación y monitoreo de gran calado. Las armas desaparecerán de las manos de las FARC. Por cierto, a partir de los ceses de fuego unilaterales de las FARC, hemos vivido los meses de menor confrontación militar en varias décadas. Sí, ¿cómo fueron esos años de diálogo, ¿no? Realmente, en lo humano, una cosa extraordinariamente difícil. Primero, pues por el desplazamiento permanente hacia La Habana. Segundo, porque de todos modos
sentarse con personas que habían cometido delitos tan graves, pero buscando siempre un camino y un esfuerzo de reconciliación, pues generaba, dijéramos, una tensión psicológica importante que se resolvió de la siguiente manera. Cada quien continuaba manteniendo vivamente su ideología, no se trataba de intercambiar ideologías, el propósito simplemente era terminar un conflicto y pedir a este grupo guerrillero que simplemente no combinara las armas con la política, como en efecto se logró. Yo me siento muy complacido de la dejación de armas, creo que lo logramos. Para Colombia es una muy buena noticia, pero realmente fueron años muy difíciles con crisis permanentes que logramos superar por fortuna. La comunidad internacional ha tenido un rol, como ha dicho, muy importante en este caso específico del acuerdo de paz con las FARC, porque ha estado apoyando la negociación en La Habana y eso ha sido un elemento muy importante para arropar las partes, para ayudarles a seguir adelante, para incentivarles, para perseverar en el camino de la negociación. La Unión Europea, por ejemplo, designó un representante especial para el proceso de paz en Colombia, que el señor Eamon Gilmore, que es un señor que tiene una experiencia enorme en el proceso de paz en Irlanda, que ha sido viceprimer ministro, ministro de Relaciones Exteriores, y que acompañó el proceso de negociación en La Habana. Este acuerdo con las FARC, que ha sido eficaz para silenciar los fusiles, significa que habrá toda una posibilidad de rescatar la vida como el valor fundante de una sociedad. Y por otro lado, poner fin al conflicto significa llegar a un territorio que estuvo intervenido desde el Estado, pero en una lógica militar o policial contra insurgente. Ha llegado la hora de llegar al territorio con una presencia integral del Estado para producir transformaciones que rompan brechas de inequidad con miles de colombianos que vivieron el conflicto armado en esos territorios. Paralelamente, mientras se daban los diálogos en La Habana, desde el Senado se lideraba el proceso del plebiscito que daría o no el aval a los acuerdos que se venían logrando con las FARC. El talante democrático del presidente llevó a que fueran los colombianos los que tuvieran una voz y una palabra que realmente refrendara a través de un plebiscito los acuerdos. Hemos avanzado en ese proceso. Y desde luego hay que reconocer que un plebiscito es siempre polarizante en una sociedad. Por supuesto, no era necesario constitucionalmente el plebiscito y el resultado lo que significó fue una demora en la implementación de los acuerdos que afortunadamente fue superada gracias a la unidad y compromiso del Congreso de Colombia con la paz. El 23 de junio de 2016 se dio a conocer el acuerdo que daba inicio al cese del fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas por parte de las FARC. Ahora se celebraría el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo final. Un hecho histórico que ponía fin a los fallidos intentos del pasado. Por supuesto, es nuestro deber convocar hoy a los ciudadanos a las urnas. Diría que es necesario que todos los que participamos en el plebiscito aceptemos los resultados que el plebiscito da. Aceptemos lo que diga la democracia. Aceptemos lo que digan las mayorías. El 24 de agosto del 2016 fue aprobada la refrendación de los acuerdos en las urnas. El 26 de septiembre se firmaron los acuerdos en Cartagena. La nación esperaba el 2 de octubre para salir a votar. El Congreso jugó un papel fundamentalísimo en la aprobación y en la refrendación de los acuerdos aquí en esta entidad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hubo un compromiso del presidente Juan Manuel Santos de que el acuerdo de paz iba a ser refrendado por los colombianos a través de un plebiscito. Para aprobar el plebiscito que refrendaba los acuerdos de paz, se necesitaban 4.4 millones de votos.
El optimismo que despertó la noticia de la refrendación de los acuerdos por la vía del plebiscito fue cayendo lentamente al final de la tarde. Gana hasta este momento el no en el plebiscito por la paz. La opción del no ganó en este plebiscito del 2 de octubre. La tendencia ya es irreversible según todos los técnicos de la registraduría. El no se impuso por un poco menos de 60.000 votos sobre los que respaldaron el acuerdo. El 50.23% votaron por el no, el 49.76% por el sí. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. ¡Somos un sueño de paz! Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente, mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas, el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. Para el mundo es difícil entender que un país no quiera la paz. Difícil de entender, pero posteriormente, con las grandes campañas que hubieron del no y con quienes estaban detrás políticamente de la campaña del no, pues también se supo que, por ejemplo, en Estados Unidos el no ganó en la mayoría de ciudades donde se votó. El triunfo del no es el pronunciamiento de todo un país que quiere la paz, pero que quiere paz sin impunidad. Cuando la mayoría de los ciudadanos están pidiendo que quieren una paz que se construya como triunfo del Estado de Derecho sobre la criminalidad, lo que están diciendo es queremos una paz sostenible. Porque una paz que termine engendrando nuevas formas de violencia es una paz que crea grandes frustraciones, porque deja de ser paz y se convierte en la mutación del crimen. Bueno, era un resultado que nos tomó por sorpresa efectivamente, pero que es parte de lo que se está construyendo, un proceso de paz en una nación que ha vivido 50 años de violencia, pues no se puede esperar como una especie de tarea sencilla y automática. El proceso de paz es una construcción que requiere mucha paciencia y sobre todo un cambio de mentalidad para el que, digamos, hay que ir poco a poco construyendo elementos. ¡Queremos la paz! ¡Ni un paso atrás! ¡Queremos la paz! ¡Ni un paso atrás! A pesar de que en las zonas más golpeadas por la violencia ganara el sí, el plebiscito no fue refrendado. Las especulaciones y los enfrentamientos convirtieron a las esquinas de la patria en el escenario de la discusión pública. ¿Qué iría a pasar? ¿Continuaría la guerra? ¿Se perderían los esfuerzos de los últimos 6 años? Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Los plebiscitos son mecanismos de consulta directa a las poblaciones y a veces la gente no responde directamente a la pregunta que se les hace, pero también a muchas circunstancias que están en torno a la situación. Sea como sea, es la democracia en funcionamiento y esa es la cosa más importante. Gobierno y guerrilla anunciaron una renegociación del acuerdo, buscando incorporar los aportes más razonables de la campaña del no, mientras se mantenía el cese al fuego bilateral. El presidente Santos llamó a un gran pacto nacional para salvar los acuerdos,
mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU confirmó la permanencia de su misión en el país. La Universidad del Rosario realizará hoy el foro La Paz es Posible para analizar las nuevas circunstancias políticas en las que se está buscando un nuevo acuerdo con las FARC tras el triunfo del no en el plebiscito. Durante el foro La Paz es Posible, organizado por la Universidad del Rosario, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, propuso al Congreso como el espacio idóneo para la refrendación e implementación de los acuerdos. Quería que el pueblo colombiano no tuviera una nueva polarización, donde no se gastara una inmensidad de los recursos y se le falda en la Constitución, donde dice que la soberanía del pueblo reside en el pueblo mismo y en sus representados, que somos nosotros, el Congreso de la República. Acercar las posiciones que no estuvieron a favor de los acuerdos de paz de La Habana y llegar a una conciliación a partir de su revisión y su reestructuración fue una tarea liderada desde la presidencia del Senado. Había muchísimos desacuerdos. Había desacuerdos muy claros, primero en que se estaba llevando la tesis de que no exista pena proporcional y efectiva para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cuando Colombia, con más de 100 países, firmó el Estatuto de Roma. Fuimos muy claros también en argumentar que se estaba debilitando judicialmente la rama que administra justicia en Colombia, porque la justicia especial que se estaba creando podía hacer calificaciones jurídicas propias. Y adicionalmente dejaba prácticamente desprotegido a los civiles. No teníamos unas garantías procesales claras y certeras. El gobierno nacional recibió más de 400 propuestas para que fueran implementadas en el acuerdo de paz. El 12 de noviembre, la mesa de negociaciones anunció que habían llegado a un nuevo acuerdo al que se incorporaron más del 80% de las inquietudes de los promotores del no. El Centro Democrático ha tenido varios reparos sobre el acuerdo de paz, empezando porque los crímenes de lesa humanidad, aquellas personas que causaron tanto dolor a los colombianos, con más de 30.000 secuestros, más de 11.000 niños reclutados, más de 8.000 mujeres violadas, no van a pagar un solo día de cárcel. Y sobre todo es muy grave porque todos esos otros grupos ilegales que componen el espectro de la nación reciben el mensaje y como el ELN o el Clan de los Úsuga empiezan a ejercer nuevas violencias para tratar de recibir los mismos beneficios que recibió las FARC. Para construir la paz se necesita sobre todo justicia. Habían, digamos, unos puntos sobre los cuales había una mayor discusión. Recuerdo, por ejemplo, que los magistrados de la JEP no deberían ser mayoritariamente extranjeros. Eso se modificó. Otro de los puntos muy importantes era que anteriormente, cuando se votó el primer plebiscito, no estaba claro el concepto de restricción de la libertad. Restricción de la libertad podía ser un departamento o todo el país. En el segundo acuerdo quedó inmensamente claro que tenía que ser un domicilio registrado, es decir, la restricción de la libertad quedó totalmente clara. Otro de los puntos en los que había una mayor preocupación tenía que ver con los recursos. No estaba claro que las FARC tenían que presentar un inventario de recursos para indemnizar a las víctimas. Eso quedó claro en el segundo acuerdo. Y esas son como fundamentalmente las mayores preocupaciones del pueblo colombiano. Lo otro tenía que ver con la participación en política de las FARC. Eso realmente fue lo único que no se modificó, porque esa era la base de los acuerdos, pero esas eran fundamentalmente las 4 preocupaciones. Pero sobre eso hubo 57 modificaciones más en redacciones y en muchas otras cosas. A continuación se realizará la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Los firmantes utilizarán el balígrafo que representa la transición que vivirá nuestro país de la guerra a la paz, porque las balas escribieron nuestro pasado y la paz escribirá nuestro futuro. Al firmar como presidente de todos los colombianos este nuevo acuerdo, quiero invitarlos a que con la mente y el corazón abiertos le demos la oportunidad a la paz. Quiero invitarlos a que dejemos atrás definitivamente décadas de violencia para unirnos por nosotros,
por Colombia, por esta patria querida, y trabajar juntos por la reconciliación alrededor de ideales compartidos de paz, de convivencia y de respeto. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. ¿El acuerdo final fue mejor? Sí. Hay que reconocer que después del triunfo del no, luego de larguísimas sesiones dirigidas a recoger las inquietudes del no, trasladarlas con lealtad absoluta a la mesa de conversaciones en La Habana, con el propósito expresado por ambas partes, gobierno y FARC, de abrir la mesa a todos los temas, realmente se introdujeron cambios importantes, pero también al mismo tiempo hay que decir que elementos esenciales, por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz y la participación en política de los excombatientes, se mantuvieron porque hacían parte de la esencia del acuerdo. El Senado y en general el Congreso estuvo a la altura de las exigencias del momento en relación con la búsqueda de la terminación del conflicto y la necesidad de abrir un camino de transformaciones sin balas para que la paz sea realmente una paz firme, que es lo que queremos los colombianos. Tras una larga discusión en el Senado, donde participaron los partidarios del sí y los del no, junto a los representantes del gobierno y de la mesa de negociaciones, se aprobó con 75 votos a favor la refrendación del acuerdo final con las FARC. Con ello se dio inicio formal a la implementación del proceso de paz y a lo que en el acuerdo se conoció como el Día D, que marcó el comienzo de la movilización de las FARC a las zonas veredales transitorias de normalización. Para nosotros yo creo que lo interesante, más allá del resultado del plebiscito, fue el momento siguiente, cuando las partes, el gobierno, las FARC y la oposición se pusieron a la tarea de no perder lo que se había conseguido durante 4 años con tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanta perseverancia. Entonces, encontrar la posibilidad de tener un nuevo acuerdo mejorado, incluyendo algunas de las preocupaciones que los ciudadanos manifestaron en el plebiscito, ha sido un paso importante también para la democratización de estos acuerdos. El Congreso tiene un rol fundamental, sea el Senado, la Cámara de Representantes, en todo este proceso, en términos de la legitimación política de los acuerdos, en términos de hacer toda la arquitectura legislativa que se necesita para su implementación, pero también como instancia última de verificación. El Congreso es representativo de Colombia. Lo que se está haciendo dentro de las normas del Estado de Derecho, de la defensa de los derechos humanos y dentro de los alineamientos políticos de los gobiernos democráticamente elegidos en este país. La gran enseñanza de todo este capítulo es que muchas veces hacer lo correcto en política no es lo popular. Muchas veces hay que tomar decisiones que son difíciles, que se gasta parte del capital político, que uno entiende que muchas veces la gente no las entiende, pero que uno sabe que en el futuro van a ser mejor para la sociedad. Representar al pueblo, muchas veces hacer lo que el pueblo quiere, pero otras veces también es ayudarle al pueblo a que tome mejores decisiones. Por eso, indudablemente, la paz es un bien tutelar superior, que aunque muchas veces en el debate político, en la polarización que está viviendo en Colombia, la gente no lo siente, no lo vive, pero que inclusive en el futuro, cuando nuestros hijos puedan vivir en paz, no sean secuestrados como me tocó a mí o a mi padre, no tengan que ir a prestar de pronto un servicio militar obligatorio o no tengan que ser reclutados por la guerrilla, pues ahí es cuando todos vamos a entender cuál es el valor de la paz. Hemos alcanzado lo que parecía imposible hace años. Hace solamente unos pocos años
nadie hubiese pensado que las FARC estuviera hoy avanzando en un proceso de tránsito a la legalidad, de dejación de armas y de preparación a la reincorporación. Hace años nadie hubiese pensado que, por ejemplo, los 1.300 víctimas que producían las minas antipersonas hayan disminuido ahora con acuerdo de paz en lo que va del año 2017 a 16 víctimas. Estamos avanzando en materia muy positiva en reducción de violencia. Desde luego tenemos muchos desafíos por delante. Eso es importante para Colombia, para sus ciudadanos, para su futuro, es importante para la región y es importante para el mundo. Donde hay una gota de paz puede generarse un océano de paz para el mundo y eso es fundamental para nosotros. A pesar de los diferentes sucesos, lo que quedó demostrado es que vivimos un proceso de acción democrática en la que todas las voces fueron escuchadas y tenidas en cuenta para elaborar los acuerdos finales que hoy están aprobados. El apoyo internacional, la ciudadanía, las víctimas, junto a la determinación del gobierno y de este Congreso para la Paz, permitieron que el proceso saliera adelante. Ahora podremos construir el país que queremos bajo una misma bandera.